mesa espectacular, interesante, emotiva. Y yo cuando estaban hablando de felicidad, pues es que yo no podía evitar recordar los días que hemos pasado estos días aquí en Benabar, que nos hemos reunido con una serie de mujeres. Y al final ellas, cuando nos estaban hablando de la astronomía, porque esta mesa, no lo he dicho, perdón, es de la astronomía y memoria, pues yo lo que me di cuenta es que la gastronomía de esas mujeres, cuando te hablaban de sus vivencias, transmitían felicidad. O sea, era increíble cómo de repente en esa mesa alguien decía, porque a mí mi suegra me enseñó a hacer la torta de bacalao. Todas decían, todas sabían hacer la torta de bacalao, todas tenían su anécdota. O como la panadería de la Pérez era un punto de encuentro para todo el pueblo, porque todo el mundo pasaba su pan en casa y luego se iban a la panadería de la Pérez a que se lo hornearan. Y eso también les despertaba una sonrisa en la cara. Y ya, bueno, el culmen era en los momentos especiales, cuando en todas esas casas había una bandeja enorme en medio de la mesa, y eso era que en esa casa se estaba celebrando algo, y ponían una fuente gigante, y no había platos, todo el mundo comía de esa fuente. Entonces, al final, lo que nos evoca la gastronomía son recuerdos, momentos felices, personas que quizá ya no están, pero que la recordamos con una sonrisa. Y al final la gastronomía es una auténtica contadora de historias. Nos cuentan historias, cada vez que vemos un plato nos recuerda cosas y tiene una historia detrás. Para mí también es un vehículo que nos transporta al pasado, a la memoria. Y muchas veces también con otro grupo de mujeres que encontramos el otro día, al segundo día, llegamos a la conclusión de que también la gastronomía era como un DNI. O sea, la gastronomía reflejaba el DNI de un pueblo, el DNI de una familia, de una persona, de cómo nos relacionamos. Entonces es algo más que una necesidad biológica. O sea, la gastronomía es memoria. Y para hablar de memoria y de gastronomía, yo tengo aquí a tres personas, bueno, una de ellas ya la conocéis, que es Angélica, que es la propietaria del restaurante El Refugio, que para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Bienvenida, Angélica. Ana es bloguera culinaria y nos descubre siempre todo lo que tiene que ver con la gastronomía y además adaptado al día de hoy, que son las redes sociales, la comunicación, que para mí la comunicación es tan importante. Cuando hay una buena comunicación, qué fácil es hacerlo todo. Y voy a empezar por Manuel Ruiz, que es investigador gastronómico, y me gustaría que, hablando de memoria, de felicidad, de memoria histórica, ¿cómo crees tú que ha evolucionado esa memoria histórica de la gastronomía en los últimos años? Bueno, antes de contestar eso, realmente cuando hablamos de memoria tenemos que matizar que hay dos tipos de memoria. Hay una memoria personal y hay una memoria colectiva. Después eso lo desarrollaremos, pero yo quiero enlazar directamente con lo que has dicho de la gastronomía como contadora de historia, con algo que me pasó precisamente en Benacar. Yo hice recolección de recetas. En el caso de Benacar, sobre el principio del 2000, se acopla, ¿verdad? Y recuerdo una cosa curiosa, que estaba encuestando a una señora. La encuesta fue un desastre porque la señora solamente me dio una receta, de flan, un flan. Entonces, bueno, no lo podía publicar en ninguna parte, pero lo interesante es que yo grababa entonces con cintas de cassette y esta señora gastó una cinta casi entera de 90 minutos para contarme la receta del flan de leche. Porque claro, ella, cuando empiezas a hablar, es una persona mayor, de unos 80 y tantos años, he intentado encontrar la ficha y sé que tengo la cinta para la cancelera, me encantó la historia. Y ella, ella contaba que desde muy chica, con 10 años, su familia tenía vacas en la zona de Taberna y ella bajaba a Taberna todas las mañanas para ordeñar las vacas, llevaba un burro, los burros según
esperaran y después subían. Entonces, en ese viaje, en esa casi 90 minutos, pues estuvo contándome, pues claro, todo lo que ella le recordaba su receta de flan. Y realmente lo que hace interesante es cómo recuerdo. ¿Sí? No, el mecanismo del recuerdo es muy curioso, porque los recuerdos no son fijos, los recuerdos no permanecen estancos para siempre, sino que los recuerdos crecen y los recuerdos reviven. Cuando nosotros volvemos a los recuerdos, de alguna forma los reactualizamos, nos intentamos explicar desde el momento vital en que estemos, y intentamos reconocerlo en esa persona que a lo mejor era el niño o era el adolescente, ha pasado mucho tiempo. No estamos engañándonos, estamos realmente reinterpretándonos y reconociéndonos en esa persona. Y de alguna forma, esto es lo que después también va a aparecer, ya lo desarrollaremos luego, en cómo se traslada la memoria a lo que es el patrimonio culinario. Pero sí es interesante que lo que es aparentemente una mera receta, siempre lleva años de vida detrás. Y eso realmente es mucho más interesante que la receta de sí. Claro, ¿tú qué nos puedes decir de cómo ha ido evolucionando la gastronomía en esa área de comunicación? O sea, cómo la globalización y cómo las nuevas influencias, cómo las nuevas influencias comunicativas están cambiando la manera de estudiar esa gastronomía, están mermando esa memoria, están priorizando. Claro, es que están mermando y, por supuesto, están enriqueciendo. Bueno, no sé. Estamos en un mundo donde en todos sitios, del mundo más o menos desarrollado, hay de todo. Vale. Pero en realidad esa gastronomía, lo que es la gastronomía pura, esa cultura, está resistiendo. Yo no sé si vamos a ver, pero está resistiendo, está atacada duramente. Por supuesto, a lo que ha dicho Manuel, yo me gustaría, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con él, una cosa importante. Hablando de recuerdos, hay una cosa que es el relato, ¿vale? Es una palabra que está muy de moda. Hay que crear un relato. El otro día tuvimos en Sevilla una mesa redonda sobre el arroz. Sevilla es la principal productora de arroz de España. Hay mucha gente que no lo sabe. Si no lo sabe o te da igual o compras cualquier arroz, pues resulta que tú no amas el arroz, pero el arroz está insertado en la vida económica, social y geográfica de una comarca muy importante. Y decíamos, es que tenemos que crear proyectos de comunicación, tenemos que crear el relato. El arroz tiene su relato, el arroz tiene una historia a través de la humanidad. Cuando empezó a tomarse el arroz, cómo pasó el arroz de los árabes a no sé dónde, cómo el tema del descubrimiento pues llevó unos productos, en fin, todo eso. Hay que crear un relato que sea honesto. Lo mismo ocurre con el pan, lo mismo ocurre con el vino. Son productos señeros, son productos que llevan en la vida del hombre muchísimos años y que no se pueden tomar a la ligera. Ahora la gente va a un supermercado y compra cualquier arroz. Y el arroz es barato. Y decían, bueno, para hacer una paella, resulta que el arroz es lo más barato, porque a lo mejor le has echado gamba, a lo mejor le has echado incluso una manzanilla, ¿no? Si es un arroz con pescado, ¿no? Bueno, pues esa es la historia, ¿no? Hay que crear un relato. El relato es la transmisión para la gente que no lo sabe. ¿Por qué? Porque lo que hay alrededor, la televisión, las redes, otras cosas, no están ayudando a transmitir, están ayudando a algo, ¿cómo se dice? Vulgar. Lo siento, pero es la palabra vulgar. Trivial y vulgar, porque el pan es un producto importante, el arroz lo es. Vamos a empezar a reconocer y a valorar lo que tenemos. Y hay que crear un relato, porque lo que se transmite no son relatos, son órdenes de consumo. Consuma usted, que esto está muy bien de precio, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Entonces, a lo que tú has dicho de los recuerdos, el recuerdo personal y colectivo. Lo que te contó esa señora era un relato. Tú al final coges esa información de ese flan y tú dices, ah, pero es que esto es la leche. Es que fíjate lo que tiene este flan. No es solamente que estás haciéndolo con huevos, con harina, que lo metes en el horno, no. Es que aquí hay una historia. Hay una historia pasada e importante, ¿no? Entonces, esa palabra, la palabra relato que se está poniendo de moda, afortunadamente, creo que debería estar presente. Y hay una serie de personas que deberían transmitir estas cosas, personas que tengan una cierta influencia en los medios, en los pueblos, en las redes, en general en los medios de comunicación, porque esos relatos y esa cultura se están perdiendo. Ya no solamente la forma de cocinar ni cómo cocinar, sino qué es lo que compras. ¿Tú sabes de dónde viene? Es decir, esto es un mundo muy amplio, es un tema muy profundo, pero ahí es donde deberíamos actuar, O sea, la cosa es más grave de lo que parece. Entonces, al final estamos hablando de memoria, historia, pasado, de una gastronomía frente a algo que está totalmente desvirtuado. Por supuesto. Y además, y después incluso podríamos hablar del tema de la dieta mediterránea, ¿no? Pero ¿quién practica la dieta mediterránea? Si todo el mundo compra en los mismos sitios. Vamos a ver. Bueno, yo discrepo un poco en eso. Las redes sociales sí que es verdad que es un mundo que nos está abriendo a una cocina muy globalizada, donde todo el mundo sabe cocinar, Recuerdo hacer un poco una anécdota en redes sociales, en Instagram, y ya era la receta sin ingredientes, porque ya hemos entrado en la dinámica de a ver quién hace la receta con menos ingredientes y en menos tiempo. Entonces sí que es verdad que eso desvirtúa lo que es nuestra cultura gastronómica en el Mediterráneo. Lo desvirtúa, ¿por qué? Porque empiezan a perderse los guisos de toda la vida del chuchú, se empiezan a perder ciertos productos que caen en el desuso porque todo el mundo compra en el mismo sitio, pero también las redes tienen algo bueno, y es que la gastronomía ocupa hoy en día, creo yo, uno de los primeros puestos en nuestras preocupaciones, digamos, ¿no? Porque aunque no nos alimentemos y aunque no haya ese relato, porque no se está difundiendo de una manera correcta, pero sí que es verdad que ese medio nos puede servir. Lo que tenemos que es reconvertirlo para poder transmitir eso. Que no hay que correr por hacer la receta con menos ingredientes, sino hacer las recetas con más nutrientes. Aunque tardemos un poco más, es verdad que ahora que estamos tan apurados todos de tiempo, porque todo el mundo va con prisa, aunque no nos lo creamos, en un pueblo de 400 habitantes también hay prisa. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio entre recetas nutritivas y recetas que nos ocupen poco tiempo, o buscar algún sistema que nos ayude a invertir un tiempo determinado y que nos ayude a comer bien durante toda la semana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las redes son malas. Bueno, a veces desvirtúan también, pero también nos pueden ayudar a contrarrestar ciertas cosas que antes, porque es verdad que la gastronomía ya era lo último de lo último hace unos años, y ahora pues está como en auge, todo el mundo está a la carrera de quién cocina mejor. Y ¿cuál creéis que fue el punto de inflexión para que la gastronomía volviera a ser uno de los términos más buscados en redes, o la pandemia quizá, o ya venía de antes? Bueno, yo no... Claro, o sea, el mecanismo este es un poco complicado de perder el hilo. Yo no comparto el discurso catastrofista de que estamos peor.
nunca se ha comido tan bien y nunca tanta gente ha comido tan bien, que es muy importante. Entonces, estamos en un proceso y la cocina tradicional, a veces se utilizan conceptos como equivalentes y son muy distintos. No es lo mismo cocina tradicional que popular, que típica, que patrimonio culinario. O sea, a veces lo utilizamos mezclándolos todos y hay que tener cuidado con eso. La cocina tradicional, que es la cocina, digamos que culturalmente puede ser más interesante porque es una cocina con la que una comunidad se siente identificado. Es una cocina que está viva, que se está usando y siempre ha estado en evolución. Quiero decir, o sea, que con el tiempo, claro, es fruto de un mestizaje permanente. O sea, que lo que ahora nos parece normal, que encontremos tomate, que encontremos pimiento, que encontremos boniato, esos productos vienen de fuera, esos productos fueron muy extraños en su momento. Y estos productos, en el momento en que estamos ahora, que es una situación realmente única en la historia, colonizado, multicolonizado, o sea que también hay que matizar eso, o sea que no venimos solo de una única influencia. Tenemos acceso como nunca a más ingredientes que nunca. Tenemos acceso a conocimiento, las redes tienen un valor fundamental de acercarnos a cosas que no conocíamos. Y eso es un proceso que es más complicado y que no cambia con respecto a cómo ha sido la cocina tradicional siempre, en la velocidad en que siempre los ingredientes nuevos han tardado mucho en integrarse y ahora van a tardar muy poco. Pero no quiere decir que se vaya a destruir ni que vaya, no, simplemente las cosas que estamos conociendo, pues habrá cosas que se incorporen y habrá cosas que la abandonaremos porque no forman parte de nuestra cultura, y estoy utilizando en este sentido cultura en algo que después desarrollaré, que digamos que es lo que es memoria colectiva, sobre todo. A mí me gustaría, habéis hablado de relatos, de que estamos viviendo un momento único en el tema de la gastronomía. A mí me viene un poco a la memoria como al final la gastronomía siempre ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Esta semana nos hablaba también una profesora en la universidad cómo el descubrimiento de América también fue un punto de inflexión en la gastronomía y cómo al final también la cocina tradicional venía de los colectivos como más pobres. O sea, la cocina al final quien la hacían eran los pescadores, la gente del campo, y luego ya venían los ricos que veían que eso estaba rico y dice, bueno, pues ahora me lo cojo para mí. Yo no sé si estáis un poquito de acuerdo y si al final estas prisas nos van a facilitar el saborear los nuevos sabores. Quiero decir, al final lo que estamos viendo es que va todo tan deprisa, nos va a dar tiempo a asimilar que este plato se va a quedar o van a ser modas pasajeras. Yo creo que sí, como decía Manolo, la gastronomía está en constante evolución. Evidentemente habrá productos que desechemos y que sea una moda pasajera, pero sí vamos a disfrutar de ellos y vamos a saber que se van a quedar, no solamente ingredientes, sino técnicas y un montón de cosas que ahora mismo parecen que no... con las redes parecen que han sido siempre nuestras y no lo han sido, y sin embargo las incorporamos como nuestras de toda la vida. Ahora todo el mundo se come un tataki y... el tataki y nadie se extraña, pues el tataki viene de la cultura japonesa y no es más que vuelta y vuelta de un producto en un fuego, ¿no? Pero al final, ¿ese tipo de comida lo comemos fuera en la calle o lo comemos en la casa? ¿Hay diferencia entre la gastronomía de las casas y la gastronomía de los restaurantes? Hay alguna diferencia, pero sí que es verdad que en las casas cada vez se incorporan más esas técnicas y esos productos que antes solamente se quedaban en el plano del restaurante. Aunque, claro, en una casa no va a comer tataki todos los días. A ver... sobre todo porque el bolsillo sufre, pero sí que de vez en cuando quedamos con amigos y decimos, pues vamos a comprar todo y hacemos tataki, o vamos a hacer unos fideos chinos,
ahora mismo todo el mundo consume fideo chino en su casa. Y hace 3 días que está, y sin embargo lo estamos incorporando como nuestro. Y llega la Navidad y nos convertimos en unos cocineros fantásticos que estamos imitando lo que aprendemos de las televisiones y eso. Bueno, lo que decías antes de la cocina tradicional es verdad que bueno, siempre ha existido una alta cocina y una cocina popular y tradicional, con dos conceptos distintos. Lo que ocurre es que hasta que no ha habido un cierto bienestar económico y en los lazos con lo que se decía antes de la felicidad, si uno pasa hambre, uno no puede ser feliz nunca. O sea que primero tiene que cubrir las necesidades básicas y a lo mejor eso también en relación a lo que se hablaba antes de la cultura, todo es cultura, pero la percepción de quien está pasando hambre o quien ha pasado hambre, estamos en una situación ahora en España distinta a la de ese momento, pues claro, lo prioritario era dejar de pasar hambre, no digamos crecer culturalmente. Y entonces hasta prácticamente el siglo XX la cocina, bueno, antes en el siglo XIX también hay una revolución, la cocina popular era una cocina de supervivencia, una cocina del hambre, una cocina que si tú valorabas, digamos, el salario de cualquier trabajador, o sea, no le permitía comer nada más que pan y cocina del pan. O sea, el que exista en la base histórica una enorme y riquísima cocina del pan, exclusivamente es un motivo económico, es que no podían pagarse otra cosa. Cuando, digamos, hay una mejoría económica, pues crece, digamos, las posibilidades de hacer una cocina más digna. Siempre ha habido un intercambio entre la alta cocina y la cocina popular, o sea que realmente sería entrar en muchos detalles, pero hay veces que la alta cocina pues se cansa de sus modernidades, que siempre ha sido moderna, desde el siglo XVI, siglo para atrás, siempre era una cocina moderna. A veces que se cansa y entonces mira hacia lo que comían los pobres, o lo que ellos pensaban que comían los pobres, porque las sopas de pan nunca llegaron a la nobleza, ¿no? Pero ellos hacían versiones pues, cercanas al potaje, porque lo que ellos pensaban que podían, o se acercaban y de pronto se popularizaba la manzanilla, que era un vino pobre, muy distinto a los vinos de cultivo, ¿no? Y al revés, ocurre un momento que cuando se produce la revolución, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el momento en que la clase dominante es una clase que no viene de la nobleza, es una clase que es emprendedora y que valora, digamos, lo que cuestan las cosas, y entonces introduce algo que la cocina popular estaba haciendo siempre, que es la economía. Yo cocino según tengo. Entonces sí hay una revolución que entra en la alta cocina, donde la alta cocina empieza a valorar que además sea económica. Y sí se produce un fenómeno muy interesante en las clases populares, porque ellos ven que aumenta su autoestima, porque las clases nobles están haciendo la cocina que ellos pueden hacer en días de fiesta. Eso sí es un momento interesante. Se introduce la economía en las cocinas. De hecho, en muchas de las cocinas de alta gastronomía de la actualidad, introduce un montón de casquería, que antes era la comida de pobre, era lo más despreciable, y ahora tenemos en Madrid, bueno, uno de los ejemplos más es el restaurante que hay en Madrid, que se dedica solo y exclusivamente a casquería. De hecho se llama así, la casquería. Y creo que tiene una estrella Michelin o no sé qué. O sea que hasta dónde hemos llegado, que teníamos aquí en Ronda con una estrella Michelin al muchacho este de Málaga, Dani García, que ponía las crestas de gallo. O
O sea, que eso no lo quería nadie, eso se lo comía la gente que no tenía ni una papa para freír. Y sin embargo está en la alta gastronomía. De hecho, tú nos comentabas también que tu negocio lo habías basado un poco en innovar, que habías empezado con la cocina tradicional y que querías innovar, y que en cambio te encontrabas con que mucha gente de fuera te pedía los platos que Manuel comentaba que antes se hacían por necesidad. Entonces, al final es que es todo como un poco contradictorio, ¿no? ¿Quién quiere contestar? Yo quería decir, hablando de la cocina popular, en los años 70 se decide que se hacen una serie de estudios en Estados Unidos y se decide que la dieta, una de las mejores dietas, de las dietas más saludables, es la dieta mediterránea. Pero concretamente la dieta mediterránea, de la que tanto se habla y hay muchísima gente que se pone ese apellido sin tener por qué, pero bueno, era la dieta de los pobres del Mediterráneo. Por una serie de bueno, que cocinaban con lo que había. Por supuesto, poca carne, por supuesto, muchas legumbres, mucha verdura. Incluían el vino, que ahora el vino está siendo polémico, tal, pero es que el vino formaba parte del bienestar y de la felicidad, porque se reunían a comer. Era la forma de vida familiar, pero eran los pobres del Mediterráneo. Y se había visto que eran los países que menos riesgos tenían de enfermedades cardiovasculares y todo eso. Ahora el tema del vino, parece que con el vino ya la dieta mediterránea está un poco, pero ahí sigue estando. Entonces se ha estudiado esa forma de comer y esa forma de vivir, porque producía felicidad, y la felicidad que además se comía eso en familia, se compartía. Esto es muy importante, o sea, que esa cocina o esa gastronomía popular pues tenía un alto nivel de satisfacción. Y después, claro, ¿qué cocinero coge eso? Pero la felicidad venía más por lo que comían de nutrirse o por el hecho de... La circunstancia, el entorno. Y yo pienso que es fundamental. Hoy tenemos otro problema, que hay muchas personas que viven solas. Comer solo, y yo lo sé por propia experiencia, que he vivido sola muchos años, comer solo es la pena. Es la pena. Porque tú dices, Dios mío, estoy mirando a la pared, sentada en una mesa. ¿Ahora cómo? ¿Y ahora qué hago? No tengo a quien contar nada, ni decir qué bien me ha salido esto. Es que no es eso, es que la comida es compartir. Claro, por eso los bares, ahora se está hablando en los pueblos, en la España vaciada, por favor, no quiten los bares. Porque es que tenemos que hablar. No se trata de que vayamos a emborracharnos, es que nos tomamos un café con una torta de aceite o una tostada y es que somos felices, es que nos lo pasamos bien y eso es calidad de vida. Bueno, yo no quiero perder el hilo de lo que has lanzado, pero quiero que no se olvide. Has dado una pregunta que creo que es fundamental y creo que es el sentido de la mesa. O sea, que ¿por qué tenemos esa añoranza de una cocina que se comía peor? Como cambiamos, vamos mezclando temas, yo no quiero dejar pasar una puntualización. A Charo sabe que tengo muchísimo cariño y siempre discrepamos en formas de ver, digamos, la gastronomía. Yo tendría mucho cuidado con la dieta mediterránea, o sea, porque la dieta mediterránea, el concepto de dieta mediterránea es un fraude, que nace de un fraude que estuvo subvencionado por la industria azucarera. Y hicieron esa investigación. Sí, la investigación es mentira. Lo que pasa quiero decir, o sea, que eso no invalida lo que, digamos, de positivo tiene esa creación que produce después, que llama dieta mediterránea. En principio, el estudio que habla lo hace un fisiólogo, Key, un americano,
Él hace un estudio, estudia 7 países en concreto, o sea, publica que ha estudiado 7 países, omite decir que le pagaba la industria azucarera, en un momento en que se está acusando, digamos, de obesidad y problemas graves de salud en Estados Unidos. Él por una parte, reutiliza un estudio que había hecho antes, en los años 50, sobre 6 países. De esos 6, coge 3 y los incorpora a su estudio de 7, con los mismos datos. Han pasado 20 años y en 20 años no ha pasado nada, por lo cual es el primer fraude. Pero el gran fraude es que él no estudió 7 países, sino estudió 21. Y de esos 21 él elige los 7 que a él le va a interesar para después decir que la dieta más saludable, más saludable es la dieta mediterránea. La dieta que se hace, que él no habla al principio de dieta mediterránea, sino que después eso va apareciendo en otras presas. Pero bueno, eso al final es un cotilleo entre nosotros, pero sí para decir, digamos, que no nos creamos todo lo que nos cuenta, porque primero hay que ver quién paga los estudios y ver de dónde viene. Hay una confluencia de intereses políticos. Por una parte, el gobierno italiano que está interesado en potenciar, digamos, en lanzar su pizza y su cocina de la pasta en el resto del mundo, y se agarra en una frase que aparece por ahí en el libro de que comer pasta es saludable, y bueno, a partir de ahí se le gusta toda la campaña. Pero bueno, eso al fin y al cabo, la UNESCO después lo convalida, la UNESCO es un... Claro, pero es que la UNESCO es un organismo político, que no olvida. Es un organismo político, fundado por políticos, y que crea y que llega a documentos políticos, documentos digamos, que son fruto de un consenso, entre otras cosas, y entonces nos hacen ver como cosas científicas lo que al final es un consenso político. Por ejemplo, en la famosa pirámide esa de la alimentación mediterránea, pues eliminan el cerdo, porque el cerdo podía molestar, digamos, a los países del sur del Mediterráneo que son de cultura islámica. Y como eso, pues bueno, una serie de muchos ejemplos, pero vamos, tampoco me quiero... El amor es saludable. Bueno, pero vamos, lo que quiero decir, o sea, que hay... Ese es otro mensaje. El amor no es saludable. Hay muchas dietas que son saludables y por supuesto, de la Mediterránea, por ejemplo, la de los esquimales, que se alimentan solo con foca y con grasa saturada, que era el gran etapo, es súper malo. Pero porque también el sentido de requiere de esa alimentación, digo yo. Claro, y es la que tienen, además. Lo que sí es interesante, o sea, quiero decir que es buena una vez que ya hemos fijado que el concepto es muy cuestionable, sí hay cosas buenas, por supuesto, o sea, que lo que pasa es que es una idealización. Como ocurre con todo, quiero decir, después nos ponemos a hablar de cultura, de patrimonio, pues, hay muchas idealizaciones, ¿no? De lo que la comida de cuando éramos pequeños también la hemos idealizado. Claro, esa es la base. Y claro, yo muchas veces digo que bien comíamos, y sin embargo el aceite que tomamos ahora, el AOVE de ahora, es muchísimo mejor, está mucho mejor elaborado que nos ponían entonces, porque el aceite no se cuidaba como se cuida hoy. ¿No? Y eso enlazo, ya termino yo con lo que realmente quería decir al principio, porque esto al fin y al cabo no debe decir nada. Lo importante de la dieta mediterránea es la vida mediterránea. O sea, no olvidar que produce felicidad porque hay comunicación, y tiene que ver con lo que dicen los bares, porque hay una sociabilidad, porque hay una vida en familia que de alguna forma se ha perdido. El clima incluso, ¿no? Hay un disfrute del clima, hay un ejercicio que también se ha abandonado, o sea, hay una serie de valores que están bien, o sea, entonces está bien entender. Y bueno, enlazando con eso, ¿por qué recuperamos algo? ¿Por qué añoramos la cocina del hambre? Pues porque, como decía antes, la memoria se adapta a nuestros momentos actuales siempre. En la memoria individual y la memoria colectiva también. Y entonces hay dos maneras de afrontar la memoria, de afrontar los recuerdos propios. Uno es con nostalgia y otro con melancolía. Con frecuencia se suelen confundir, pero son dos conceptos muy distintos.
La nostalgia sí produce felicidad, porque la nostalgia implica un recuerdo que se sabe que se ha perdido, pero que aún se mantiene la esperanza que de alguna forma podamos recuperarlo. La melancolía no, la melancolía es apática, la melancolía da por perdido ese recuerdo, no lucha y ni siquiera tiene duelo por esa pérdida. Entonces, lógicamente, cuando nosotros afrontamos el recordar los alimentos o los olores, no solamente los olores que comemos, sino los olores de la infancia, bajando por la calle, viniendo para acá, olido a chimenea, ¿no? O sea, es un recuerdo que siempre nos produce felicidad. Y en el caso de un recuerdo colectivo, pues nosotros idealizamos, creamos, hay un filósofo francés, Baudrillard, que él habla de nostalgia estructural, o sea que nosotros creamos un Edén utópico donde los recuerdos tienen un valor siempre gratificante y hermoso. Entonces, de esta manera, podemos hacer, en sentido festivo, no de forma cotidiana, un día podemos hacer una sopa de tomate o ir a un restaurante, eso sí es interesante, pues también se está produciendo un fenómeno contrario, o sea que como no cocinamos esos platos tradicionales en casa, los queremos encontrar en los restaurantes. ¿Cómo puede pasar esa globalización tan despersonalizada con lo que está hablando Manuel ahora? Muy complicado. Hace 2 días pusieron en una serie documental que se llama Todo cambia, no sé si lo habéis visto. Recorre todos los aspectos de la vida, de la sociedad. El último, que además lo he vuelto a ver, me fui a la página de RTV, contaba los cambios que ha habido en la sociedad, pero en la alimentación. Cómo se compraba antes, cómo se cocinaba. El otro día me quedé con una cifra. El año pasado se sirvieron 44 millones de pedidos de los que llevan los Raiders en España. Los famosos Raiders, que son los que van con su... ¿sí? Que eso lo ves todos los días, ¿no? Para arriba, para abajo. 44 millones, que había personas que pedían comida 2 veces al día, incluso el desayuno. Fíjate que el desayuno es fácil de hacerlo en casa, ¿no? Tampoco está tanto, ¿no? Digo yo. Entonces hablaba de todo eso y de cómo hemos dejado de comprar en los mercados, que se han convertido o bien en mercados de gastronomía de élite, ¿no? Como el de San Miguel, ¿no? Allí va la gente con los coach para que digan y cosas. Esto ha cambiado muchísimo. Al final hay un personaje que creo que es del comidista, Miquel Iturriaga, que después de hacer el recorrido incluso por la alta cocina, por la cocina popular, decía, es que nuestra alimentación es algo tan importante que no la deberíamos dejar en manos de otros. Es decir, deberíamos tener control sobre nuestra alimentación. Pero claro, hay otro factor que también ha incidido, que es el teletrabajo. Como tú no sales, no te pones los zapatos, pues estás todo el día en zapatillas, pues dices, que me traigan la comida, porque no voy a ir a comprar, ¿no? Entonces, yo aquí les quería decir una cosa. En mi casa cocinaba mi madre. A mi madre no le gustaba cocinar, pero lo poco que hacía lo hacía muy bien. Es decir, sentía un compromiso porque era la única cocinera que había en casa. A esa persona yo pienso que se le ha valorado poco, ¿no? Esa persona que estaba todo el día metida en la cocina para que todo el mundo comiera, que incluso cuando a uno no le gustaba algo, hacía otra comida. Ese personaje ya, ese cargo apenas existe, la mujer ha trabajado. La gente dice, a mí me enseñó mi madre a cocinar. A mí mi madre no me pudo enseñar a cocinar porque yo estoy trabajando desde los 15 años. Llegó un momento en que cuando vivo sola, en que como mucho en la calle por mi trabajo y tal y cual, poco a poco he ido evolucionando y me he dado cuenta de que tengo que cocinar para mí y para mi familia futura. Tengo que transmitir y que eso es un compromiso. Y que luego, además,
Cuando quiera comer algo distinto, pues me voy a ir a un restaurante. Tú me vas a hacer una comida que posiblemente yo no sepa hacer. Entonces, claro, esto ha evolucionado, pero se le da poca importancia. La comida que se pide, que va en una bicicleta por la calle, yo no lo entiendo. Comprendo que en un día tú puedes tener una necesidad, no me ha dado tiempo a cocinar, y bueno, yo todo eso lo entiendo. Y hay una cosa que me da mucha pena, que es el gazpacho. La gente ya no hace gazpacho, lo compra envasado. Vale, pero ¿tú sabes qué tomate has puesto? ¿Tú sabes qué aceite has puesto? La industria no te lo va a decir, te está facilitando la vida, pero hay una pérdida cultural. Tú no estás oliendo mientras te estás haciendo ese tomate, no lo estás tocando, ¿no? A lo mejor es una visión muy sentimental, pero bueno, o romántica, o como sea, pero es que la cocina popular, la cocina de casa es una cosa y la cocina profesional es otra. Ambas tienen un gran valor, y un gran valor emocional y un gran valor patrimonial, pero son cosas distintas. Tú tienes que alimentarte y alimentar a tu familia. Eso no es solamente que te guste cocinar, es que eso es un compromiso de salud y de compartir, porque un plato de garbanzos te puede transmitir lo mismo, a lo mejor, que un buen plato que tú hagas en el restaurante, ¿no? ¿Y por qué no? ¿No? Porque esos garbanzos, y sobre todo valorar ese plato, ¿no? Ese plato que hace la cocinera o el cocinero, me da igual. Es que eso hay que valorarlo. Hoy tenemos poco tiempo, pero también tenemos más cosas para cocinar. Tenemos robots, tenemos congeladores, tenemos una nevera. Yo de pequeña en mi casa no había nevera. Tenemos incluso para conservar al vacío. Todo eso mi madre y mi abuela, por supuesto, que no lo tenían. Entonces, nos están ayudando de alguna manera. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Bueno, 3 cosas. Con respecto a lo que decía Manuel, en mi cabeza siempre está lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Quiero decir con esto, cuando hacemos alusión a es que antes, es que se está perdiendo, es que sí, pero porque lo tenemos idealizado. Porque a mí, por ejemplo, que me encanta la época victoriana, me encanta imaginarme cómo se cocinaba en aquellas cocinas para la alta burguesía, o cómo la gente pobre, su aspiración máxima era ser cocinera. Y yo me imagino cómo se cocinaba en aquellas cocinas, cómo se iba al mercado, qué productos se cocinaba en aquella época, porque entonces no tenían la posibilidad que tenemos nosotros ahora de tener tomates en enero. Y entonces a mí me gusta imaginarme eso y digo, pues quizás sea mejor, pero después me pongo a pensar y digo, no puede ser mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de recursos a nivel tecnológico y a nivel de productos que antes no se tenían. Sin embargo, lo tenemos idealizado. Es que la comida de mi madre, es que sí, posiblemente sea mejor porque tú lo recuerdes mejor, pero no porque te estuviera aportando nada mejor. Eso por ahí. Y después decía Charo que lo de los estudios. Mi percepción desde un pueblo pequeño, yo no tengo esa percepción ni la he tenido nunca. Yo he vivido en ciudades, yo he vivido en Sevilla, he vivido en Algeciras. Y quizás por mi crianza, por como yo me he criado en un pueblo, que yo me he criado en Murique, pero sigue siendo un pueblo pequeño, yo no tengo la percepción de que la gente haya perdido tanto el gusto por la cocina, ni yo veo, a lo mejor estoy equivocada porque vivo en un sitio muy pequeño, pero yo creo que no es para tanto, que a veces como que
que lo ponemos, está como todo por encima de... y le damos una importancia a las cosas que quizás yo creo que no deberían tenerla. Y perdón que yo salgo mucho, ¿eh? Ahora se me va a olvidar. Y a lo que decía Charo, es verdad que la cocina profesional y la cocina de la casa, es verdad que puede ser diferente. Yo soy ama de casa, pero yo soy cocinera profesional. Estudié dirección de cocina. Y yo creo que no es tan diferente en cuanto a elaboración, sino a la gestión. La gente, cuando habla de la cocina profesional, es que tú guisas mejor. No. La cocina profesional, la diferencia es que yo gestiono mejor porque llevo un negocio, que es el que me tiene que dar para vivir. Pero después, en cuanto a procesos, hombre, yo cocino para más gente. Y a lo mejor cocino para 50 personas, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pero después los procesos no tienen por qué ser tan diferentes. A lo mejor yo conozco más técnicas, pero no tiene por qué ser que el ama de casa no pueda aplicarla en su casa. Porque de hecho, la baja temperatura, que era una técnica que estaba solo para los restaurantes, ahora tenemos unas maquinitas maravillosas, súper accesibles, que nos las venden en Amazon por 100 euros. O sea, que yo creo que la diferencia está más en eso, en que no es en los procesos, sino en la gestión. Veo que hay dos puntos de vista. Yo, de todas maneras, me encantaría abrir el debate y si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto que le facilitamos el micrófono. Pero mientras tanto, voy a lanzar una pregunta porque lo que me estoy dando cuenta es de que hay como dos bandos. O sea, perdón, bandos entre comillas, se me va a alargar. Pero lo que sí percibo es que quizá hay más memoria en la gastronomía de los pueblos que en la gastronomía de las ciudades. ¿Eso quiere decir que los pueblos son más felices que las ciudades? Ahí lo dejo. Bueno, si alguien quiere preguntar. Volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué memoria? O sea, que hay si te refieres a cocina tradicional, sí, memoria viva, yo creo que sí, que en los pueblos hay más memoria viva, más cocina viva que en las ciudades, precisamente porque no hay dos bandos, porque realmente matizamos, estamos todos en el mismo bando y estamos todos defendiendo la cocina tradicional nuestra. O sea, después podemos entrar en matices y sí es verdad, o sea, bueno, que a lo mejor no somos tan catastrofistas como... Sí, te he entendido, sí. Yo lo que he sentido es que vosotros percibís la gastronomía... Sí, claro, cada uno... Como que se está perdiendo, claro. más agrícola, Sí. y tenemos el contrapunto... Lo que sí, pero digo, o sea, lo que es cocina viva, sí, yo creo que sí hay más cocina viva, más diversa, digamos, quiero decir, más diversa en los pueblos que la ciudad, porque la ciudad, digamos, tiene más riesgo de contagio. A lo mejor, digo, no coincidimos, eso sí es verdad, no coincidimos en el diagnóstico, pero sí coincidimos en la solución, que es trabajar más y defendiendo, digamos, nuestra cocina. Lo que sí hay otra parte, digamos, que no hemos tocado, pero que también está ahí en la parte de la memoria, que es que hay una cocina que los antropólogos, cuando hablan de cultura, hablan de patrimonio muerto. A mí me gusta más hablar de hibernado, ¿no? Hay una cocina hibernada, una cocina que ha dejado de usarse, porque igual que, digamos, en la cultura tradicional, hay ingredientes y hay utensilios y hay gestiones que dejan de usarse porque han sido superadas, digamos, por la tecnología y normalmente esa superación es para bien. Quiero decir, no hagamos tampoco un canto melancólico al tiempo pasado, porque quiero decir, si hemos perdido, por ejemplo, las canciones que se cantaban cuando las mujeres iban al río a lavar la sábana, es que afortunadamente no hay que ir al río a lavar la sábana, sino que hay lavadoras. Entonces, igual que ocurre
con el gazpacho, por ejemplo, o sea, que el gazpacho ha cambiado mucho. O sea, no era yo recuerdo un gazpacho que vi, estamos hablando, esto fue en el bosque, pues probablemente en el año 80, o sea que bueno, muy tardío, pero donde el hombre se tiraba casi una hora majando para obtener una especie de crema, que no era una crema porque se seguían viendo los grumos de pan, que ahora nos parecería incomestible, porque realmente nos parecería chocante, y ahora en un par de minutos con una termomija se hace 3, ¿no? Bueno, yo claro, y tienes una crema maravillosa, y donde además por la misma consistencia que da ha ido bajando la cantidad de pan. Entonces, pues bueno, eso es el detalle. ¿Es una pérdida? Pues no es una pérdida. Lo que sí ocurre, que digamos, sí es un trabajo de los investigadores trabajar en esa cocina hibernada, esa cocina que es colectiva, que forma parte de la memoria colectiva. Por una parte, tenemos a personas que aún siguen vivas y que conocieron cómo se hacía esa cocina, y eso es un legado, un patrimonio, utilizo en el sentido antiguo de legado, imprescindible de conservar y de recuperar. Y después hay otra que ya no hay personas que la conozcan, pero ha dejado su huella en libros, en recetarios antiguos, en archivos. Y ahí sí tenemos un trabajo de búsqueda y de recuperar ese recetario. Recuperar teniendo muy claro que lo vamos a recuperar para un uso distinto al que tenía en su momento, que estamos, digamos, haciendo una construcción cultural para ser más felices, precisamente con esa recuperación de ese Edén, de ese paraíso perdido que todos tenemos en la memoria individual, pero también en la memoria colectiva. A ver si lo digo bien. Ustedes están diciendo ya como personas adultas que la comida de antes como que no es mejor y todo esto. Vale. Yo como persona que soy más joven, pienso que la gente de nuestra edad, pues al irnos a estudiar por ahí y todo esto, pues realmente no aprendemos a cocinar. Yo sí, porque tengo a mi madre cocinera, pero no aprendemos a cocinar, no aprendemos técnicas, y realmente cuando nos vamos a vivir solos por ahí, por ejemplo, habéis estado hablando del tema de los pedidos a domicilio y todo eso. Yo creo que esta es la diferencia. Ustedes lo veis de esa manera, pero realmente para las personas jóvenes la cocina, acudimos tanto a la comida a domicilio y preparar, porque realmente, aunque tengamos las herramientas que tú has dicho de poder comprar en Amazon tal herramienta para hacer cualquier tipo de comida, pero realmente la podemos utilizar una vez y al no salirnos bien, pues no la vamos a volver a utilizar. Y entonces, pues, no sé, eso es que realmente no... Creo que el punto de vista vuestro es bastante distinto. Yo creo que el problema no está tanto en que no aprendéis a cocinar, sino que no os enseñamos a valorar que cocinar también puede ser algo muy satisfactorio. Entonces, como no os lo transmitimos, pues vosotros lo dejáis ahí en el olvido aparcado. Es más fácil pedir un delivery de eso que ponerte a hacer potaje de lenteja, que en realidad se tarda 20 minutos. Pero no es que lo veáis diferente, sino simplemente que no os estamos educando en esa cultura. No hemos sabido transmitir que la cocina es divertida. Eso sí es un déficit nuestro, claro. Al final, cuando estamos hablando de felicidad, y realmente lo más interesante es tener distintas posibilidades de ser felices. Si concentramos en una única habilidad nuestra posibilidad de ser felices, pues estamos más limitados. Yo tengo una hija y siempre le he enseñado dos cosas. Una ser libre, por supuesto, antes que nada, y la segunda a utilizar su libertad, a conocer muchas posibilidades de ser feliz. Y ser feliz
pidiendo el delivery, yendo al McDonald's o cocinando, digamos, un potaje, o en el caso suyo que ella me enseña cocina asiática, que me enseña ella a mí. O sea que realmente, ¿qué es lo que consigue? Tiene más posibilidades. Cuanto más posibilidades tenga, cuanto más opciones tenga de ser feliz, más posibilidades tiene de ser feliz. Claro. Perdón, yo quería decir que mi hijo, que tiene 36 años, ya está casado, tiene una hija, lo que estábamos hablando, transmitirle el valor de la cocina. Es un gran cocinero, no es profesional, trabaja en una empresa, vamos, es ingeniero, pero ha conseguido ser un gran cocinero y además lo prueba todo. Yo soy mucho más conservadora porque digo, a ver si me sale mal. Te quiero decir que él valora todo eso y es el que cocina en casa. O sea, y yo no lo he obligado a hacer nada, sino que se mete, aprende, bichea por todos sitios, hace talleres, pero el que cocina en casa es él y varía incluso lo menos. O sea, que sí, que hay que transmitir. Felicidades. Eso. Creo que hay una señora ahí y luego aquí hay un señor también. Hola, buenas tardes. Mire usted, yo he estado escuchando lo que estáis diciendo y tengo muchísimas cosas para contestarle a todo, pero me voy a un poquito nada más, me voy a ir a mi época de niña, entre niña y mujer. Pues yo tenía mis padres que cocinaban los dos, lo mismo mi padre que mi madre. Y no se me olvidará lo feliz que yo era cuando veía mi padre y mi madre encender el anafe con las aguas, bueno, con el carbón, y guisar en esas aguas, y chiporroteadas, y la comida que salía tan buena. Yo, lo antiguo, decimos antiguo porque esa era la expresión que tenemos aquí en el pueblo. Las comidas antiguas eran más buenas que las de ahora. Y yo digo que sí. Y se guisaba mejor, se guisaba más lento. La comida cogía más consistencia. Y yo que tengo ahora mi cocina que es todo moderno, pues es cuando he notado todavía más y echo mucho de menos esos días tan buenos que yo pasé y tan alegres con mis padres, que me enseñaron a guisar todo lo que hoy, gracias a Dios, puedo hacer. Y hago también comida moderna, pero no, yo comparo y como la anterior lo siento mucho. Esa es mi opinión. Os doy las gracias por todo lo que estáis hablando y por todo lo que nos estáis enseñando a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, gracias por vuestras aportaciones. Creo que hay un concepto para mí que es de la memoria, que con la cultura hemos ido hablando y felicidad. Quiero decir también que hay una palabra que me ha gustado. Mi madre cocinaba, era por obligación, no era feliz cocinando. Era porque la había educado para eso. Entonces, la relación, por ejemplo, en mi familia de Vallas Pérez era ser esclava de la cocina. Que no habla de eso, me refiero. Que había una cultura de la mujer era esclava de la cocina. Entonces tenemos una nostalgia muy, como cuéntame, muy bonito. Donde mi padre, mi padre solamente participaba en el arrojito del domingo porque él hacía arroz, ¿entiendes? Entonces yo creo que la cocina hoy en día la gente joven muy evolucionada en ese aspecto. No nos encerramos en la cocina, primero porque la mujer, por suerte, ha entrado en el mercado de trabajo, mi madre no. Entonces tenemos que ver que hemos evolucionado bastante. Lo que tenemos que considerar es el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para cocinar? Y pensarlo. Con los horas de trabajo, una persona que vamos a comprar el Carrefour, el que sale del Carrefour, que nosotros vamos, porque salimos a las 8 de la tarde, ¿tiene tiempo para cocinar? Lo tiene todo, porque puede comprar en el supermercado. Entonces yo creo que utilizamos mucho la cocina. Es lo que yo veo. Quizás eso, mi madre cocinaba, pero cocinaba yo creo por obligación. Mi madre no quería cocinar. Mi madre después llevaba un baile al frente, porque quería ponérselo por delante, porque su vida era como su abuela, como su madre, lo mismo. Y no era mejor cocina, era porque todos los días tenía que cocinar para 4 hermanos. Yo vengo de familia de pueblo, pero yo me quiero en la ciudad. Yo creo que en los pueblos teníais más recursos. O sea, más condimentos, más tipo de tipos, pero en la ciudad era más difícil.
Entonces yo creo que partimos de una base errónea del concepto de la cocina. Yo creo que ahora para mí se hace mejor cocina, porque el hombre participa, entre comillas, pero después vemos los canales autonómicos y siempre ponen, vamos a un programa de cocina, la mujer de pueblo, y sin embargo en un restaurante ¿quién pone? A un hombre. Seguimos con ese concepto erróneo de alta cocina. Seguimos, ese es el yo debate. creo que hay que hablar, Ese es el debate. perdón, yo creo que tenemos que hablar, la cocina era machista, era una cultura muy machista. Sigue siendo machista. Sí, eso es lo que es lo que quería generalizar. Bueno, yo entiendo que nos cuesta a los hombres. Por ejemplo, yo creo que en la pandemia hemos descubierto mucha gente en la cocina. El horno. Todos tenemos un horno muy bonito, que ponemos la foto, pero hemos descubierto el horno en la pandemia. Sí, yo solamente quiero hacer una puntualización, por supuesto, bueno, estaba implícito cuando he dicho que lo que se ha perdido al dejar de lavarse en el río, estaba implícito precisamente lo que la mejora de la vida. Pero sí quiero, yo antes quería haber empezado con un detalle, lo que me parecía que a lo mejor era más bonito que pasara desapercibido, pero sí lo resalto. Es la primera vez y llevo 36 años participando en actividades culturales hablando de cocina, y es la primera vez que estoy en una mesa redonda donde por primera vez hay una proporción real de lo que es la mujer en el mundo de la cocina. Los hombres están sobredimensionados en programas de radio, de televisión, de publicaciones. Cuando tú vas a un concurso, los concursos de tapa, todos son hombres. Cuando tú vas a una mesa redonda, todos son hombres. Entonces, de alguna forma, yo quería felicitar a la organización porque por primera vez estamos aquí en una proporción como realmente es. Y falta una persona, falta Mercedes López, que es una pena, falta Mercedes López, la cocinera, que por problemas graves familiares no está con nosotros y a la que recordamos mucho desde aquí. También tendría que estar aquí, claro. La cocina sigue siendo machista a nivel de la casa y a nivel profesional. Yo, que me dedico a la cocina profesional desde hace 20 años, las mujeres siempre tenemos que demostrar el triple. Yo, justo antes de la pandemia, me invitaron a ir a Fitur como cocinera, como primera ganadora del concurso de Chef Sierra de aquí, que se hace aquí en la sierra. Y iba Sandro también del Bosque. Y recuerdo una anécdota muy, hombre, para mí un poco dolorosa, porque él presentó su plato y yo presenté el mío. Y cuando terminamos de la presentación, la gente se dirigía a él para felicitarle por lo bien que había hecho los platos. Los platos. Yo era la ayudante de Sandro. Y yo decía, pero por Dios. A día de hoy, que llevo 20 años reventando un local, sigo cogiendo el teléfono y la gente que me habla por teléfono me sigue diciendo, ¿puedo hablar con el dueño? A día de hoy. Me presenté a un concurso donde me dijeron que habían dividido entre hombres y mujeres para que las mujeres tuviéramos más posibilidad de ganar. Yo, eso, os hablo del año 2018, ¿vale? Que no estoy hablando de la época victoriana que a mí me gusta tanto. Y aquí, que yo lo cuento como una anécdota y que a veces me río, pero que a veces me ocasiona un profundo malestar, porque yo a día de hoy, después de 20 años, sigo preparándome, sigo estudiando, sigo intentando adquirir conocimientos para mejorar. Y entonces eso me duele profundamente. Al organizador del concurso le dije, pero aquí que venimos a levantar pesas o a valorar conocimiento y creatividad. Todo eso no lo encontramos. Yo no entré en una escuela de cocina porque era mujer y tenía hijos. Eso es muy triste. Y os estoy hablando de hace
10 años, que no hace más. Y eso a día de hoy sigue existiendo. Las mujeres tenemos que trabajar el triple para que se nos reconozca una ínfima parte de lo que se le reconocen a los hombres. La verdad que podemos estar aquí una hora más. Creo que hay tres palabras pedidas. Lo único que pediría brevedad, más que nada porque aquí está mi compañero Óscar, que está esperando para presentar un trabajo de campo que hemos hecho con las mujeres de este pueblo y creo que va a ser precioso. Entonces vamos a dar paso a las tres intervenciones y con permiso de ustedes lo vamos a parar ahí. Bueno, mire, por mi trabajo, yo me dedico a, porque estamos en el tema de los diálogos felices, yo me dedico a tratar el público en el restaurante. Y hoy me quedo yo tenía mi idea y hoy me ratifico en mi idea de que el tema de la felicidad en mi trabajo, ¿no? o con la gastronomía en este caso, va muy relacionada con una palabra que se llama predisposición. Entonces, nosotros en nuestro trabajo, cuando la gente entra con una predisposición a disfrutar, la verdad es que la gente lo pasa bien. Y hoy, con todo lo que hablo vosotros, todo lo que habla la gente, me reitero, todo lo que hablan es de yo recuerdo que era feliz cuando mis padres cocinaban, yo recuerdo que y toda la felicidad, todo va en la predisposición de que estábamos en unas reuniones de familia, de amigos, y yo creo que es la base de la felicidad, el enfrentarte a la gastronomía con la predisposición de disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería decir que yo soy feliz, yo soy mujer, claro, yo me casé muy joven y hacía la comida, no sabía guisar, pero aprendí por mi madre y por todo eso y yo he sido súper feliz guisando. Y es que ahora yo no uso ni el robot, ni yo me gusta hacer mis potajes, la carne en membrillo que se hace ahora en el robot, que se hace, pues no, yo soy más feliz haciéndola y dándole vueltas y dándole, y ya está. Es lo que quiero decir, que no me quiero extender más, que el tiempo es oro. No me obliga a nadie, ¿eh? Yo voy a decir a lo mejor una tontería. Nada es tontería. Que, bueno, que también yo voy a relacionar un poquito el tema del culto al cuerpo, con el que nos bombardean tanto, pues porque también merma de alguna manera, pienso, el disfrutar o el gozar de lo que para mí personalmente es una de las mayores felicidades, que es comer unos huevos fritos con papa, chorizo, pan, los alimentos básicos, digamos. Ese es otro debate. Vamos a ir apuntando. Muchísimas gracias, Angélica, Manuel, Charo, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora